Hoy vamos a hablar sobre la Biblia o la palabra del Señor, ah, y es un tema muy extenso que más bien para durar el espacio que me pidió Sherman, este, tuve que quitar más bien algunas cosas y dejar lo más rico, lo más importante, dado y lo quise centrar entonces en en la relación. ¿Por qué en la relación? Porque los seres humanos tenemos relaciones. O sea, usted tiene una relación con el dinero. Cuando yo tengo una persona que estoy atendiendo, uno clarifica y valora la relación que esa persona tiene con su hijo, con sus hijos, con su pareja, pero también empieza a valorar la relación que tiene con el dinero o qué relación tengo yo con el conflicto. Al final todos son relaciones. Es interesante. Mi relación con el vecino, mi relación con el trabajo. Cuál es mi relación? Entonces, en este caso sería mi relación con la palabra de Dios. Las relaciones a veces son incómodas. A veces estamos metidos en relaciones porque no nos queda otra, ¿verdad? Un compañero de trabajo, algo así. Espero que no sea en el caso de su matrimonio, ¿verdad? ¿Verdad? Que está disfrutando y que no está aguantando. Esperemos que todo vaya bien. Si está aguantando, me busca ¿verdad? Para darle una cita. Pero sí es importante entender que todos al final, todo es una relación. Tenemos relaciones con las cosas y con las personas. ¿Cuál es mi relación con mi pareja? ¿Es sana o no sana? ¿Cuál es mi relación en este caso con la palabra? ¿Es sana o no es sana? ¿Estoy embroncado yo? ¿Es algo que me incomoda? ¿Es algo que me gusta tenerlo de lejos? ¿Verdad? Usted sabe que hay personas que hay que tenerlas de lejos, otras bien largo y otras hay que perderlas, ¿verdad? ¿Cuál es mi relación con la palabra? Entonces, ¿es algo que yo anhelo, que yo quiero o que yo evito? Ojo bien eso. Y estamos hablando de nosotros, de la gente cristiana evangélica. ¿Es algo que yo evito? ¿Es algo que yo, a pesar de que soy cristiano o que sirvo, es algo que yo, ¿verdad? Como que tengo ahí, ¿verdad? Es un tabú a veces ese tipo de relación. Lo manejo a mi manera. Todos manejamos las relaciones a nuestra manera. Mauricio 3.2 dice, no haga lo fácil, haga lo correcto. No haga lo que usted quiere, haga lo correcto. No haga lo que usted le dé la gana, haga lo correcto. Mi relación con la palabra ya está determinada por la misma palabra cuál es el tipo de relación que yo tengo que tener. Es igual que el principio de cuál es el tipo de relación que yo tengo que tener con mi pareja. Ya está estipulado en la palabra cómo es para que sea sano y para que dé fruto y para que sea funcional. Es lo mismo con la palabra. Es lo mismo. Las relaciones se basan en un punto o un principio importantísimo y es para mí, esa relación es importante. Las relaciones son importantes a partir del tiempo que yo le dé, que yo le dedico, de el- la economía que yo pueda, ¿cómo se llama? Dar, ¿verdad? En ese sentido. Y am, de cuánto mi relación con eso sea parte del fundamento de mi vida. En eso se basa si es importante o no es importante. Entonces, si yo puedo aprobar una cosa, siempre hago esto. La gente tiende a decir amén a todo, ¿verdad? Bueno, yo sé que cuando yo predico nadie dice amén, pero dicen más ay, pero cuando uno dice amén, a veces lo que está diciendo es me gusta, porque el amén, tanto a nivel hebreo como en griego, quiere decir sí, yo lo practico, sí, yo lo hago. Eso es lo que quiere decir. Hoy en día en la iglesia el amén es me gusta, ¿verdad?
lo apruebo, estoy de acuerdo con eso. Bíblicamente es incorrecto, porque esto si yo digo, creemos en evangelismo de casa en casa, amén, no. Si usted no lo practica, entonces no tiene que decir amén. Tiene que decir, me gusta, sí, qué bueno, yo lo apruebo, pero yo no lo practico. Entonces no puedo decir amén. ¿Cuántos amenes decimos a veces que no son reales o que no son ciertos? Sí, qué buena esa. Entonces, es interesante cómo cuando decimos la palabra de Dios y todo el asunto, la mayoría de las veces decimos amén, pero es me gusta. La misma palabra dice que aquello que yo, si digo algo y no lo hago, dice Santiago, ¿verdad? Soy como alguien que se ve a un espejo y no se recuerda. Así, ¿saben qué quiere decir con eso en profundidad? Hermenéutica quiere decir que usted no tiene identidad, ¿verdad? No hay identidad. No sabe quién es, de dónde viene, no se reconoce a sí mismo. Cuando uno no tiene identidad es por ignorancia, no sé si lo sabían. La falta de identidad está basada en la ignorancia. Ignoramos quiénes somos. Y bueno, hay que buscar el por qué no tenemos esa identidad. Podemos ser, yo lo apunté aquí, podemos hacer cosas de cristianos, pero no ser cristianos. Una cosa es hacer cosas de cristianos y otra cosa es ser cristianos. Son dos cosas muy diferentes que hay que tener mucho cuidado, porque la Biblia nos manda a ser cristianos, ser, S-E-R, ser, y no solamente hacer. Es más, cuando, a nivel teológico, cuando uno hace cosas de cristiano y todavía no es cristiano, o la otra vía, hago cosas de cristiano para poder llegar a ser cristiano, a eso se le llama religiosidad, que es muy cansado. Adoro para que Dios me escuche en vez de adoro porque ya me ha escuchado. Es diferente, no es entrar por la cocina. Entonces es interesante cómo a veces confundimos las cosas. Entonces yo puedo hacer cosas de cristiano, pero a veces no lo soy. Si lo soy, implica que tengo que hacer. Es imposible ser y no hacer cosas. Y creo que eso es una de las cosas más importantes de por qué la gente tiene una mala relación con la palabra. Porque hay cosas que tenemos que hacer como cristianos que si no soy cristiano, entonces es cansado, ¿verdad? Entonces, no hay una relación constante de tiempo en el cual yo invierto mi tiempo con la palabra de Dios. Lo que hay es simple y sencillamente un escapismo, una lejanía, unos límites que tiene que ver, aunque ustedes no lo crean, con falta de carácter y pereza. ¿Verdad? No es tan profundo el asunto. Pereza. La pereza se basa mucho en la inmadurez. Todo paciente, toda persona que tiene pereza de cualquier cosa, en el caso de hacer lo correcto, tiene pereza de hacer lo correcto, tiene que ver con inmadurez. La pereza es un sentir. Las personas que se manejan por sentires son inmaduras. Porque una de las características de la inmadurez es que yo hago las cosas si las siento o no las siento, entonces yo las hago. Por eso la palabra no puede vivirse por motivación. En la época que yo era joven, en 1800 y algo, y me imagino que vos también, ¿verdad? O sea, sí, teníamos una cosa, ahora le llaman encuentros, pero antes le llamábamos retiros, y la gente venía, ¿verdad? Con la cara resplandeciente, sudaba agua bendita del nivel que tenía, estornudaba en lenguas, era una cosa increíble. Y se le pasaba la semana, ¿verdad? ¿Se acuerdan que uno llegaba y leía la Biblia y todo el asunto y aquí y allá y al final se le pasaba por motivación? La gente que pasa por un llamado a un altar, digamos si es de misiones, es por la emoción y al final en el curso misionero quedaba la iglesia o el seminario bíblico, todos los que pasábamos, apenas llegábamos dos al curso de misiones, ¿verdad? No sé si Sherman vivió eso, ¿verdad? Pasaban todos los jóvenes hasta llorando y todo, era una cosa increíble. ¡Wow! Pero a la hora o pasábamos todos porque llegó un evangelista y nos motivó a que evangelizáramos y todo el mundo se mandó, todo, ¿verdad? Y al final, a la hora del jueves, vernos todos a las 7 o el sábado para ir a evangelizar, llegábamos 4 gatos. ¿Y qué pasó con todos los que estaban llorando, verdad?
Así somos en la iglesia. Somos una iglesia muy emocionalista, somos una iglesia inmadura en ese aspecto. Ustedes no, jamás, otros de otros lugares, jamás. Pero sí pasa mucho, ¿verdad? Pasa mucho que, por ejemplo, en las iglesias, los cultos de oración, ¿verdad? Que casi siempre eran los jueves, ¿verdad? Al menos en la Asamblea de Dios eran los jueves, ¿verdad? Casi en todos los, llegaban, ¿verdad? 6 gatos. Cuando había actividades especiales con comida, llegaba, se llenaba, había que comprar iglesias, comprar sillas, ir a pedirle a los vecinos sillas, todo el asunto, porque se llenaba el asunto. Pero cuando había que hacer cosas que tenían que rendir un esfuerzo, que tenían que rendir algo, entonces no. Bueno, o sea, ¿cuál es mi relación? Entonces volvemos al punto con la palabra. A veces es de pereza. O sea, si tengo ganas, la leo. Si no, no. Por eso es que a mí no me gusta la motivación. Y la motivación, los motivadores se han metido mucho en la iglesia, como siempre, todo se mete en la iglesia, ¿verdad? Todos los movimientos normales sociales se tienden a meter en la iglesia, les ponen unos cuantos versículos y los meten a la fuerza, pero los meten. Pero la funcionalidad es negativa. Uno se tiene que acercar a la palabra, a la oración, desde un asunto no de religiosidad, que ya lo explicamos, tampoco por motivación, porque la motivación se acaba, es efímera, es una flor, y tampoco por culpabilidad. Ay, me siento mal, voy a leer como que si. Ahí estamos agarrando un concepto muchas veces, ¿verdad? Muy negativo en que yo tengo que hacer algo por culpabilidad, porque si no, ¿verdad? Tampoco es la idea de Dios que lo hagamos de esa manera, o sea, no es el acercamiento. Entonces, ¿cuál es el acercamiento? Bueno, yo espero que de aquí todos ya sabemos, solo una persona, ya yo sé cuánta edad tiene, ¿verdad? Que es doña Dora, ¿verdad? Pero de todos los demás no sé, pero me imagino que tienen más de 21 en adelante. ¿Hay alguno menos de 21 aquí? ¿Verdad? Bueno. ¿Y cuántos tiene? 18. Ok. Bueno, ya es adulto, ¿verdad? Entonces, se supone que a partir de los 18 o 21 años usted tiene que actuar como adulto. Significa, yo tengo que hacer las cosas que son buenas y que yo sé que son buenas porque es mi responsabilidad hacerlo. Yo recuerdo una vez que el Señor a mí me llamó mucho la atención, o sea, me regañó en un tiempo porque yo iba y predicaba. Si usted ora y entonces, y verdad, en el tiempo en que uno está empezando en todo esto, que grita y todo, y usted ora, y entonces Dios le va a dar el novio que usted, no, que usted quiere y le va a cambiar, pero usted tiene que orar, o usted tiene, cualquier temática al final la terminaba vendiendo. Y terminábamos en una relación. Hay 3 tipos de relaciones, ¿verdad? Una es sana, las otras 2. Ahí es donde me gusta que me den, pero yo no doy nada, ¿verdad? Está la relación donde yo doy todo, pero por ansiedad, porque tengo huecos y vacíos y para llenar y para un montón de cosas para obtener algo, ¿no? Y está la relación donde doy y me dan. A veces la gente, yo jugaba con eso sin saberlo, y lo que yo estaba haciendo era llegar a la necesidad de las personas para venderles algo, para que la gente dijera que sí, para yo sentirme bien desde el púlpito y que me dijeran que qué bonito y todo el asunto, y al final yo sabía por dentro que eso era una mecha corta, o sea, al ratito eso se bajaba, porque uno lo sabe. Al final el Señor me regaña porque yo estaba vendiendo el Evangelio, no con esto de plata, sino con el asunto de que si usted hace algo, entonces la responsabilidad es diferente. La responsabilidad es, yo lo hago porque sé por convicción y por revelación, porque tengo una buena relación que eso es lo correcto y yo lo hago. Tenga ganas o no tenga ganas, quiera o no quiera, me guste o no me guste, yo lo hago. Y la parte que más me gusta, que siempre hago, que ustedes ya me han visto, es pregúnteme si de verdad, ay Dios, pregúnteme si me interesa si a usted le gusta. No, usted tiene que hacerlo.
¿Cuál es, cuál es mi acercamiento? Es por responsabilidad. Yo tengo que hacerlo. Es un asunto de responsabilidad. Porque imagínese usted levantándose, o eso es lo que nos pasa, levantándonos a tener contacto con la palabra solamente cuando yo tengo ganas. O solamente cuando yo lo necesito, lo ocupe de emergencia. O solamente cuando Sherman dice, abramos la Biblia, ¿verdad? O sea, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es nuestra relación? ¿Cuál es nuestra unión? ¿Qué tipo de cosas a mí me unen? O si definitivamente hay un divorcio. En parejas hay una cosa que se llama divorcio emocional. O sea, vivimos bajo el mismo techo, pero hace tiempo no tenemos relación. Ni sexual, ni nada, ni emocional, ni nada. A veces pasa lo mismo acá con la palabra. Tenemos la palabra, vivimos bajo el mismo techo, pero hace tiempo estamos divorciados. No tenemos relación. No hay una relación. No la hay. Esa a veces es el tipo de relación que tenemos con la palabra. Entonces, hoy no quiero llenarlo de culpabilidad. Si usted no lee, se va a ir para el infierno. Hoy mismo, ojalá se muera y le agarre un carro y, vea, y la deje despedazada y ya se muera. Y usted ahí, y por no leer, tome. Porque sería predicador de parada. ¿Se acuerdan de esos Sherman, los predicadores de parada? No, es un asunto de responsabilidad. De responsabilidad de que yo me voy a acercar, voy a hacerlo. Voy a manejar una disciplina. Vea si a veces somos adolescentes metidos en cuerpos de adultos que para las cosas que nos gusten, para eso sí es cierto que nadie nos tiene que motivar, usted lo hace. ¿Hasta dónde usted y yo somos inmaduros con respecto a la palabra, con respecto al ayuno y con respecto a la oración? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde usted y yo somos descarados en ese sentido? Eso es lo bonito de venir a predicar una iglesia que no es de uno, que uno puede mandarse y si quiere lo odian a uno, no importa, ¿verdad? Pero es riquísimo entender eso, o sea, ¿por qué? Porque el tipo de relación que yo tengo, ese es el que soy yo. Así me importa eso que yo sé que tengo que hacer. Para otras cosas, yo estaba hablando ahí atrás con un hermano y yo le decía a él, a veces decimos, ay, es que es muy difícil o hay que dedicarle mucho rato, pero para sentarse a ver una serie todo el día, ahí sí le entramos. Compramos palomitas, hacemos un plan, hasta lo ponemos en oración y todo, y le entramos ahí al asunto. Y qué importante es entender nuestro descaro y nuestra posición. Dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado como. Y el pecado se resuelve por medio del arrepentimiento. No hay otra manera, no hay otra forma. Uno se arrepiente de su pecado. El problema es que no entendemos muy bien que somos responsables de lo que decidimos y también de lo que no decidimos. Y somos responsables de darle la cara, decía mi abuela, lo decía de otra manera, si tiene pantalones para incurrir un error, para jalarse una torta, también tiene que tener los mismos pantalones para cuando viene la responsabilidad de la torta que usted se jaló, porque usted la decidió. El pecado tiene como característica que destruye a aquel que lo practica. Si yo no practico un constante relación con la palabra, yo voy a tener mis consecuencias. Ojo, no lo estoy diciendo para que usted corra y diga, ay, Mauricio me asustó, seguro quién sabe qué me va a pasar. No es el punto, jamás, porque no voy a jugar con sus emociones ni voy a manipular sus emociones. Lo estoy hablando para convicción. Significa que cada vez que yo voy a tener un problema en mi vida personal, en mi vida espiritual, en mi vida, en mi relación con mis hijos o con mi pareja, no sé qué voy a hacer porque yo no tengo los principios de la palabra para saber qué tengo que hacer. Porque los cristianos deberíamos de tener como meta hacerlo según la palabra. Pero ¿cómo voy a hacer yo algo que yo no sé? Es imposible hacer algo que uno ignora. Yo quería leerles algunos pasajes. El primero
Es Josué 1:8, creo que, ¿verdad? Lo pusimos así. Ya está. Ok. Dice, nunca se apartará. ¿Qué dice ahí? Este libro de tu boca, este libro de la ley, sino que de día, 2 veces, imagínense, Josué 1:8, es que no es ni una, son 2 veces. Dice, sino que de día y de noche meditarás, meditar, rumiar, comer, masticar. Dice, para que guardes, eso es el objetivo, no para decir amén, es para que guardes. ¿Y qué dice ahí? Y haga, conforme que a todo lo que está escrito. Recuerde lo que hablamos la vez pasada. Hay gente que tiene la palabra como que son cristianos de obediencia selectiva. Hay partes que sí y hay partes que no. Eso se llama manipulación y ser vivazos. Entonces dígale a la par, usted es un vivazo. ¿Por qué? Porque usted es mañoso. Usted es mañoso. Porque usted, ¿quiénes hacen eso? ¿Verdad? O sea, si yo llamo al arrepentimiento, tiene que pasar de rodillas de donde está usted. No venga ni caminando, venga a hacer rodillas para ver si. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay partes, ahí dice que es todo. Debemos de practicar todo. Ese es el objetivo. ¿Para qué dice? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quiero hacer una aclaración con esto. Todo te saldrá bien. No es que nada le va a pasar, es que aunque a usted le pase algo malo, que hoy le anuncien que tiene cáncer y solo tiene 3 meses, y en serio solo tiene 3 meses, y en serio usted pide un milagro y Dios le diga a usted que no, porque a veces Dios dice que no. Ahí nadie dice amén, ¿verdad? ¿Sabe que la mayoría de las veces Dios dice que no cuando se le pide un milagro? ¿Usted sabía eso? ¿Pero qué venden en los púlpitos? Y a pesar de que Dios le diga que no, y a pesar de que no le cumpla su petición, aún así Dios le va a bendecir de otra manera, o le va a dar paz, o ya usted tiene que venirse, aunque usted no quiera, venga para acá, ¿verdad? O tiene que ir a otro lado de fuego eterno, no. Entonces, el asunto es que usted y yo sepamos de que todo va a salir bien, ¿verdad? Entendamos ese bien, que no significa que todas las cosas que yo voy a pedir, ¿verdad? En eso tenemos que tener mucho cuidado y ser muy realistas en esto. Y a veces sí nos va a cumplir el milagro, a veces nos va a bendecir en sobremanera y a veces vamos a pasar tiempos difíciles. Entonces es importante esto, que tenemos que entender que parte de lo que dice aquí, y es lo que quiero rescatar, es, Dios tiene un propósito para con usted, ¿sí o no? Ok, la única manera, póngale atención a esto, ojo, ojo, la única manera de que el propósito de Dios que tiene para usted se cumpla es cuando usted y yo, la única manera, ojo bien, la única manera es hacerlo a la manera de Dios. Es una obediencia. Si no, ese propósito no se va a cumplir. Si usted empieza a hacer lo que a usted le dé la gana, no se va a cumplir. Todo propósito de Dios se cumple y llega a su plenitud cuando usted hace las cosas. Es más, usted puede llegar como lo hizo Sansón, como lo hizo Salomón, como lo hizo David. Y si en el camino se desubica, echó a perder todo, no llegó a la plenitud. Es importante saber que para que se cumpla, Josué 1:8 es una buena guía. Yo quiero que Dios se cumpla el propósito de mí. Tengo que estar en una relación constante con la palabra de Dios para hacerla, cumplirla y, ¿qué más? Para que todo salga bien y ser bendecidos. El próximo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir,
para corregir, para instruir en justicia, o sea, para llegar a ser justos. Segunda de Timoteo 3:16. Dice que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Eso es lo que dice. Hay una versión que me gusta mucho, dice lo siguiente, dice: cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Es la versión TLA. Dice: la palabra de Dios es más cortante. Ese es Hebreos. Pásame Hebreos un momento para leerlo acá. Siguiendo esa misma línea, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la función de la palabra, una de las funciones de la palabra. Dice, en esta versión dice: cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí, cuando está ahí, examina nuestros pensamientos y deseos y deja claro si son buenos o son malos. Nada, dice, de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él, pues Dios puede verlo con toda claridad y ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. El objetivo de la palabra. Esa es una de las cosas por las cuales no nos gusta la palabra. Si usted es mi esposa y usted me dice las cosas que me tiene que decir, yo evito eso. ¿Qué hace usted con la verdad? No su verdad, sino la verdad de la palabra, porque usted tiene una verdad. Es más, yo hace poco escribí: la gente piensa que tiene una verdad. ¿Sabe qué dice Proverbios de eso? No. Existe la verdad y existe su opinión. Todavía Proverbios es más necio. Dice: existe la verdad y existe su necedad. Porque el necio cree en su corazón que es sabio, siendo necio. Existe su necedad. Entonces, no es que haya dos verdades. Ojo, es que usted cree que lo que usted piensa es verdad. Qué lindo, ¿ah? Pero no es verdad. Es nuestra necesidad, es nuestra humanidad. Y lo que pasa es que la palabra viene y lo confronta a uno y dice: hey, no haga esto. Hey, deje de tocar aquello. Hey, deje de pensar esto. Hey, vaya y haga esto. Hey, vea que esto, la palabra funciona a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos habla y nos redarguye a través de la palabra y nos dice quiénes somos nosotros. Dice que entra hasta lo más profundo y ve hasta lo que su esposa no ve. Imagínense si es profundo, ¿verdad? La esposa ahí un poco celosa de la palabra y el Espíritu Santo, seguro, ¿ah? Pero él ve cosas que usted ni ve, como y que la mujer tiene 7 sentidos y todo el asunto, ¿ah? Entonces ven hasta donde no tienen que ver. Imagínense el Espíritu Santo entrando hasta adentro y nos dice quiénes somos, qué está malo, qué está bien y qué es lo que tenemos que quitar y qué es lo que tenemos que hacer que no estamos haciendo. Recuerde que las catástrofes en nuestra vida la producen dos cosas: estar haciendo algo malo y no dejarlo de hacer, y la segunda es estar no haciendo lo bueno que yo tengo que hacer, hacer lo malo y no hacer lo bueno. Eso es lo que produce la catástrofe o las crisis en la vida. Otra versión amplificada dice: porque la palabra que Dios habla es vida y está llena de poder, haciéndola activa, operativa, energizante y eficaz. Esta es más cortante que espada de dos filos, penetrando hasta la línea divisoria entre el aliento de vida del alma y el espíritu inmortal. Y de las coyunturas y de los tétanos entra hasta adentro, hasta la parte más profunda de nuestra naturaleza, exponiendo, tamizando y analizando, así como juzgando
los mismos pensamientos y propios del corazón que usted tiene. No existe criatura que esté oculta de su vista, sino de la vista de Dios, sino que todas las cosas están abiertas y expuestas, desnudas e indefensas ante aquel con quien tenemos que ver. Eso es lo que hace la palabra cuando le permitimos que entre. Nos limpia, saca todo eso. Y a veces por eso no nos gusta. Yo escribí hace un tiempo un asunto ahí por un periódico que decía: ¿y para qué quieres saber la verdad? ¿Para qué quieres saber la verdad? Para irse. Porque a veces la gente viene a consulta y dice: es que yo quiero saber por qué mi relación está tan mala con mi esposo, o con mi esposa, o con mis hijos. Y cuando uno les hace la valoración y le ve, es que usted es raro, usted es el hecho, usted hace cosas que se parecen solo a verlo, o sea, y todo el asunto, y entonces eso se puede arreglar, sí, y pues ya no vienen. Por eso es que uno no es de plata, le digo yo a Sherman, porque ya no vienen, o sea, ya no vienen. ¿Por qué? Porque a veces la verdad nos golpea, es más grande que nosotros. Y vieras el tico, qué difícil es. Y yo le venía comentando ahí al hermano de atrás, y yo le venía comentando, los mejores pacientes que yo tengo, ¿sabe cuáles son? Adivine, los no cristianos. Porque el cristiano cree que yo seguro voy a hacer un pacto, o voy a tengo una rama ahí, no sé, yo le hago así, o oro y ya es mágico, o la gente pasa al altar y es mágico. No, tiene que morir, tiene que hacer cosas. Y la palabra le va a dar indicaciones. A mí me da una risa como la gente dice: y en la Biblia hay más de 33,000 promesas, y todo el mundo dice. Pero cuando le dicen hay más de 58,000 cosas que obedecer, ve que ahí se quedaron callados, ve. ¿Por qué? Porque hay partes donde sí, hay partes donde, ay, sí, amén. Mira, ofrende 10, no, reprendo eso. Ámele, hermanos. Yo recuerdo, yo tengo un testimonio muy fuerte y venía de ser pinta y ser, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Yo era una gente que andaba ahí con un puñal y andaba un montón de cosas. Y póngaseme por delante para que vea como me le como el corazón delante de su madre y agarre pan, o sea, bolsa. Y tenía una cara que yo no sé cómo decía las cosas, que a veces la gente no, y más grandotas que mí. Yo espero un jacharlo porque este chavalo, si me agarra, me despedaza. Y apunte, pin, 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 capulín, me lo llevaba. Entonces yo llego y en los primeros devocionales que yo hago, yo no vine de un hogar sino funcional, sino súper destructivo. Entonces yo tenía que subirme al techo de la casa para tener un devocional porque era demasiado increíble el asunto. Entonces yo estando ahí en el techo, de los primeros devocionales que yo veo donde dice que yo tengo que comprarme una Biblia, Dios habla hoy, porque la otra no la entendía. Yo no entendía, vosotros sois, ¿qué es esto? Yo no entiendo nada. Entonces que irme a comprar una Biblia, Dios habla hoy, para ver si me entraba. Y donde la Biblia de Dios habla hoy, que es más sencilla, me dice: tiene que bendecir al que lo maldice. Eso en mi barrio quiere decir: aquel que le mente la madre, usted tiene que bendecirlo. Y yo: no, a mí me mete la madre y se lleva un concierto a patadas. Y si le roban y se le olvidó algo que le robaban, déselo. Y yo: uy, no, esto está rudo. Y tiene que poner la otra mejilla. A alguien me toca la mejilla, de los recetos, o sea, no, jamás. ¿Qué van a pensar de mí? Soy de unos 70, pero yo le entro a cualquier cosa. Yo tuve problemas con eso. Porque Dios me estaba mandando a hacer algo. Yo le dije a Dios: Dios, usted pudo haber creado los cielos y la tierra, pero usted no vive en este barrio, usted no sabe cómo es el asunto aquí, usted no sabe. Muy carga usted y todo, pero usted no sabe, o sea, usted no sabe. Eso aquí no sirve, esos versículos aquí no. Esto no es para los barrios del sur, no, eso no. No es que aquí, dime, si yo llego y doy, me siguen asaltando, este se puso, le damos.
Eso indicaba que cuando el taxista le cobrara 3,000, cuando usted sabía que costaban 1,000, dele los 3,000 y quédese callado y bendígalo. Y yo, no, 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 yo tengo que decirle, hey, papillo, hey. Y Dios te manda a morir. Y entonces Dios me dice, bueno, ¿qué va a hacer? Y entonces al final ya reclamó, ya hizo el papel, ya. Y ahí encima del techo me dice, bueno, al final, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a decidir? Porque uno es el que decide. Tengo que decidir. Tengo que decidir porque sucedía mucho ahí donde yo vivía, hasta con mi propia familia. Yo tengo que decidir qué hago. ¿Soy obediente o no? O sea, no hay necesidad de que, voy a meterme en un retiro para salir con los ojos en blanco y la cara resplandeciente como Moisés. No, no, o sea, es decidir. Es decidir. ¿Y por qué me llegó esa palabra? Porque Dios me la puso ahí, Dios me dirigió a esos versículos y Dios sabía por qué me dirigió a esos versículos y por qué me confrontó y hizo todo esto que acabamos de leer. Entró hasta adentro y tocó el punto donde tenía que tocar, mi agresividad. Porque yo venía con un asunto que no le aguante nada a nadie. Hábleme feo para que vea. Entonces, son cosas, y así en muchas áreas, o sea, son cosas siempre confrontándome con la palabra, a veces bendiciéndome. Son situaciones y cosas, hermanos, que debemos de entender muy bien. El próximo. Hay ¿cómo se llama? Una frase, un principio teológico, que dice de la siguiente manera, ahí ustedes lo tienen. Yo traje, bueno, uno de los libros ahí de teología, dice, bueno, empieza con 2 versículos que dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Séquese la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Verdad? Y el principio, según este autor, dice lo siguiente: la palabra es la regla de fe y de conducta. Yo le puse ahí infalible, y ahorita vemos por qué, de todo creyente. O sea, la Biblia me dice cómo comportarme y cómo no comportarme. O sea, cómo tengo que ser y cómo no tengo que ser. En qué creer y en qué no creer. Por eso la gente, vea, yo conozco mucha gente que dentro de la iglesia que tiene muchos años, que está dándole me gusta o está aprobando muchos pensamientos inadecuados de ahora, que son antibíblicos o en contra de la Biblia, y le está diciendo que sí, porque no tienen una base. Entonces, todo viento de pensamiento que venga, yo le digo que sí. Porque vea el problema, porque cuando yo me siento a conversar con ellos es que yo no lo veo mal. Y yo por dentro, pregúnteme si me interesa cómo usted lo ve. Pregúnteme. No, porque usted se hizo cristiano no para seguir haciendo lo que usted le dé la gana. Usted se hizo cristiano no para hacer lo que Dios le dice. ¿Ya? Entonces, por eso no me interesa que su opinión. No, no. Entonces, no. Porque nosotros estamos contaminados. Segunda Timoteo 3:16 lo tiene, ¿verdad? Bueno, sí, fue la primera que pusimos. Dice, en esta versión dice: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y también para corregirla, las dos cosas, para mostrarle cómo debe de vivir. Dice, de ese modo, dice, los creyentes de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Otra versión amplificada dice lo siguiente, dice, cada escritura es inspirada por Dios, o sea, fue inspiración por medio de su Espíritu Santo y útil para instruir, para regañar, para convencer de pecado, porque a veces decimos unas cosas y no, eso no está mal. Yo he visto gente y no está mal. ¿Qué tiene eso de malo? Estamos tan
tan mal que no sabemos que estamos mal, así de mal estamos muchas veces. Dice, para corregir el error, dice, y disciplinar, dice, en obediencia, y para instruir en la justicia, en una vida santa conforme a la voluntad de Dios y de su pensamiento y de su propósito y de su acción. Ve que ahí somos nosotros, no. Aquí el humanismo no cabe. Esto no es una democracia, es una teocracia. Usted no manda, es Dios. Pregúnteme si me interesa su criterio, pregúnteme. No. Es más, su criterio tiene que ver con que usted sea así, más bien. ¿Sí me entendió? Sí. Porque usted tiene problemas es porque usted es así. El que tiene problemas de toxicidad es porque es tóxico. El que tiene problemas de agresividad es porque es agresivo. Y usted es así por algo. No es gratis, ¿verdad? Dice un teólogo algo interesante. Dice, edificar una teología para vivirla en mi vida personal, edificarla sobre mi experiencia y mi opinión, es edificar sobre la arena. Para edificar una teología y una vida, tiene que ser inspirada en la palabra de Dios que fue revelada para nosotros. Entonces ahí nuestra vida va a estar edificada en la roca. Y sigue diciendo él, la Biblia no es simplemente un libro que se lee para informarse, se lee para transformarse. Jerónimo, no es el del, ¿cómo se llama? Sí, no es otro. Jerónimo, que es un teólogo, dice, cuando oras, tú le hablas a Dios. Ahí me faltó una coma en horas. Cuando oras, tú le hablas a Dios. Cuando estudias la palabra, Dios te habla a ti. Y el próximo, lo mismo dice Jerónimo, dice, la ignorancia de las escrituras deja como fruto la ignorancia real de Cristo. Y esto es importante porque según Apocalipsis 3, en las cartas de las iglesias, estamos viviendo con un Jesús afuera. Y eso ¿se acuerda ese versículo que lo usábamos para evangelizar en evangelismo explosivo? Y al final me doy cuenta de que no es para evangelizar, es para nosotros. Y eso da mucha vergüenza. ¿Sabe por qué? Porque dice que si Él viene y toca nuestra puerta, dice, entonces nosotros lo dejamos entrar, dice, Él cenará con nosotros. Cenar quiere decir intimidad, quiere decir romance, para ganarse nuestra. Imagínese ese versículo, qué vergonzoso es. ¿Sabe qué es lo que quiere decir? Porque es un mensaje para las iglesias. De las 7 iglesias es para una de ellas. ¿Sabe qué quiere decir? Que estamos viviendo con Cristo afuera. Estamos alabándolo y adorándolo, pero estamos viviendo con Cristo afuera. ¿Qué es lo que hace que vivamos a Cristo afuera? Que no le obedezcamos. Que al final hacemos lo que nos da la reverenda gana, punto. Porque al final el cristianismo es para que usted muera. Sproul dice algo muy interesante: la única forma de ser cristiano es que usted muera, no hay otra manera. No hay otra manera. Entre más de usted haya en usted, menos de Cristo hay en usted. Entre menos de usted, por eso Pablo decía que yo mengüe. Entre menos de usted haya en usted, más de Cristo va a haber en usted. Pero usted tiene que menguar, tiene que morir. Entonces que se muera, ¿verdad? Es la única manera, dice Sproul, es la única manera de ser cristiano. La otra situación es que realmente nosotros a veces no confiamos en la palabra. En otro libro de teología que traje, dice el autor, dice, la Biblia es la fuente por la cual rige la autoridad de Dios, que nos da a conocer quién es Él, pero no tenemos que dejar de lado que es su autoridad. Es como un memorándum, se va el jefe y nos dejó un memorándum. ¿Usted qué hace con ese memorándum? Punto. Es la autoridad. Aunque Él no esté ahí, ese memorándum es autoridad. Dice, y número 2 dice, tenemos que entender que es autoridad porque es infalible. Esto quiere decir que no es que no tiene error.
y por lo tanto no puede, al no tener error, no puede extraviarnos, ni engañarnos, ni decepcionarnos. La palabra en tal. Hay conflicto cuando yo quiero algo y Dios me dice que no. O cuando, ¿verdad? Ahí sí hay conflicto. Entonces yo entro en conflicto con la palabra. Pero cuando usted y yo tenemos problemas con la palabra es por mi ego. Es porque yo no he muerto. Cuando usted tiene problemas con la palabra es porque usted no ha muerto. ¿Sí entiende eso? Si usted tiene problemas con la palabra de algo que no le guste, es porque usted no ha muerto. No es porque la palabra tenga un error. Porque he visto muchos que dicen, ay, ¿será que la Biblia es que muy ruda, es muy pandereta, la Biblia es muy pandereta. Hasta con luces esa pandereta y, ¿cómo se llama? Y cintas y todo. O sea, es muy demasiado ruda. Es que eso es para los años, los primeros 100 años de la existencia después de Cristo. Esto no se explica ahora. Nosotros mismos empezamos a despedazar la autoridad de la palabra. Para terminar, quiero hablar sobre esto. La palabra es la verdad. Mi humanidad. Dios conoce la mentira, dice un teólogo. Dios conoce la mentira por conocimiento, no por experiencia. El ser humano, parte de sí mismo, es la mentira. Y lo que yo soy, eso va a salir de mí. Tenga cuidado en usted crear un Dios, porque cuando usted no tiene relación con la palabra, al alejarse, usted empieza a crear un Dios suyo. El problema de cuando usted crea un Dios suyo es que usted termina obedeciendo a su Dios y no al Dios de la Biblia. Ese es el problema. Y usted crea un Dios ¿cómo? ¿Cuál es el Dios que usted ha creado? Que le sirva, que me aguante. Ojo bien lo que voy a decir. Un Dios con un montón de permisos a conveniencia. Me da permiso de ver este programa de televisión. Ojo ahí, estoy tocando subtítulos. Me da permiso de ver ciertas cosas. Me da permiso de reírme de ciertas cosas. Me da permiso de tocar ciertas cosas. Me da permiso de pensar ciertas cosas. Cuando usted se aleja de la palabra, eso es automático, no es algo que usted decide. Empieza a vivir bajo usted. Cuando yo empiezo a alejarme de la palabra, yo lo sé. Yo, Mauricio Mora, yo lo sé. No es que yo empiezo a llamar a lo malo bueno y a lo bueno, uno lo sabe. Y yo, mira, me estoy riendo de algo que en la Biblia me dice que yo tengo que aborrecerlo. O estoy empezando a aceptar algo que la Biblia no comparte. O sea, que me dice que no. Y yo estoy empezando a darle me gusta dentro de mi corazón y dentro de mi mente. Eso, entonces yo me doy cuenta de que yo tengo que otra vez empezarme a meter en la palabra, porque cuando usted y yo nos metemos en la palabra, usted empieza a odiar lo que Dios odia, a amar lo que Dios ama y a verse usted mismo y al mundo como Dios lo ve, y ya se quita su visión. Pero tenemos que estar con la palabra. Es algo que usted tiene que ser constante. ¿Qué tipo de relación tenemos? ¿Qué tipo de relación tenemos con la palabra? Y quiero terminar, no sé si al final se pudo, con un versículo ahí interesante. Dice Isaías 55, 10, 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que yo le envié. La palabra se creó para usted, es un regalo de Dios para usted y para mí. ¿Qué estamos haciendo con ese regalo? Pongámonos de pie. Dios, ayúdanos, Padre Santo,
a arrepentirnos de aquello que no nos estamos arrepintiendo y deberíamos de estarnos arrepintiendo. Ayúdanos a tener sensibilidad. Ayúdanos, oh Dios, a entender que la palabra no es opcional, tampoco es obligatoria, pero sí es una responsabilidad. Porque la necesitamos, porque necesitamos de tu palabra. No se puede vivir una vida y construir una vida sana sin ella, por eso la necesitamos. Queremos dejar de ser cristianos que vivimos en filosofías, en pensamientos y en teorías que han llenado mi mente por medio de las redes sociales, la televisión y algunas cosas donde estoy entrando. Dios, yo tengo que entender que tu palabra me guarda. Tu palabra me dice para dónde ir. Por eso es palabra, dice tu palabra, que por eso es lámpara a mis pies. Cuando hay oscuridad sé por dónde ir, me indica por dónde ir. Porque estoy perdido. Que podamos entender que es tu palabra la que me redarguye, la que me dice cuando estoy haciendo algo malo y yo necesito. Es más, yo quiero eso. Yo quiero que la palabra me regañe, me diga, me exhorte, pero también me indique por dónde ir. Dios, glorifícate en este aspecto. Ayúdame a tener sed de la palabra, algo que tal vez se ha ido. Pon en mí tanto el querer como el hacer, porque he sido irresponsable con este asunto. Dios, ayúdame a no hacerlo por culpabilidad, ni por religiosidad, ni por nada de estas cosas, hacerlo por responsabilidad, por decisión, por madurez. Tengo que entender, oh Dios, que yo me convertí al cristianismo no para seguir haciendo lo que a mí me dé la gana, sino para hacer lo que a usted le dé la gana. Tengo que entender que la palabra es la que me va a salvar y que la palabra más la obediencia constante a la palabra, no obedecerla una de vez en cuando, sino la obediencia constante de la palabra va a hacer, como dice Josué, que mi vida sea funcional. Va a hacer que tu propósito se cumpla en mí, tu llamado, tu propósito en mi familia, tu propósito en mi ministerio, tu propósito en mi vida personal, tu propósito en mi vida sexual, tu propósito en mi vida emocional, tu propósito como padre o como madre, tu propósito como trabajador, como empresario. Todos esos propósitos que tienes para mí se van a cumplir entre tanto yo sea obediente constantemente. Pero ¿qué voy a obedecer si ni tan siquiera la toco, Dios? ¿Qué voy a obedecer si no sé ni qué hay que obedecer? ¿Qué voy a hacer el día malo? ¿Qué voy a hacer en la crisis que lo produjo, por cierto, mi desobediencia y mi ignorancia de la palabra? ¿A qué Cristo voy a acudir si no tengo ni una revelación personal de Cristo? Porque la palabra, que es la que me da esa revelación, no está porque yo no la toco. En el momento de crisis no sé el día malo, no sé qué hacer, porque ¿cómo voy a saber qué hacer si ni siquiera toco tu palabra? Dios, si yo hago esta oración no para producir culpabilidad, lo hago para producir conciencia, simple y sencillamente. Y que esto nos lleve a una responsabilidad. Ayúdanos, oh Dios, a morir para que Cristo crezca en nosotros por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús.